Bueno, antes que nada, buenos días a todos, gracias por participar, gracias por estar todos conectados en este espacio. Bueno, un poco como es habitual en este tipo de encuentros, más allá de las particularidades de este año, eh, parte del agregado que tiene este tipo de eventos implementación de guaraní, una experiencia de migración de guaraní, que gentilmente el equipo de Facultad de Ingeniería de la UBA nos va a contar. Nos acompañan la doctora Claudia Mateo, que es docente de la facultad y además es referente funcional, responsable funcional del equipo de Guaraní, y el ingeniero Rodrigo Calero, que es subsecretario de Tecnología y además es el responsable técnico, ha sido y es el responsable técnico del equipo que, que estuvo trabajando a lo largo de este año, pandemia de por medio, en implementar en guaraní. Así que la verdad es que es una experiencia que nos pareció súper interesante en términos de cómo se dio. Ellos ya les van a contar un poco las particularidades, pero que además ocurrió de punta a punta prácticamente en todo la ASPO. Recuerdo que el primer encuentro que tuvimos y donde se empezó a plantear la posibilidad de emigrar fue exactamente un día antes de que nos vayamos todos a nuestras casas eh, para, para empezar a trabajar con esta nueva modalidad. Así que bueno, también tiene ese agregado. Así que bueno, les damos la bienvenida a Claudia, a Rodrigo y bueno, los dejo con ellos que les van a empezar a contar un poquito de esto. Bueno, buenos días a todos. Si querés me descompartí, así Claudia puede compartir su pantalla. Voy a compartir la pantalla. Buenos días a todos, decía. Mi nombre es Claudia Mateo. Yo soy docente de la Facultad de Ingeniería y también trabajé mucho tiempo en la Secretaría Académica y en este momento estoy a cargo de la implementación del guaraní en la facultad. Nosotros tuvimos guaraní desde el 2013, yo se los voy a contar. Lo primero que voy a hacer es ubicarnos un poco cómo es nuestra facultad. Lo que vamos a contar hoy acá es cómo llegamos a Guaraní 3, que es lo que tenemos implementado en este momento. Primero voy a hablar yo y después el ingeniero Rodrigo Calero, que es el subsecretario de la Subsecretaría de Tecnología de la Información de la facultad, y en general lo que queremos es contarles nuestra experiencia en este tema. Primero queremos contarles un poco cómo es nuestra institución. Nosotros somos la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. La Universidad de Buenos Aires es una universidad muy grande y la facultad también. Tenemos 12 carreras de grado y cada carrera de grado en este momento tiene casi todas, digamos, más de un plan con alumnos cursando simultáneamente. Es más, hay carreras que tienen más de 2 planes que están activos, aunque ya no están vigentes, pero están activos y hay alumnos y tienen que registrar su actividad académica en cada una de esas carreras y en cada carrera en cada uno de los planes. Y estos planes han ido cambiando, lo vamos a comentar, a lo largo del tiempo, y esos cambios deben ser reflejados en el sistema de registro. Tenemos más o menos unos 8.000 en promedio alumnos regulares que cursan materias a lo largo de los cuatrimestres, y para mantener todos estos planes de estudio hay en la facultad 18 departamentos docentes. Cada departamento tiene su dirección, tiene su grupo administrativo, tiene su
su modo particular de registrar sus actividades, porque las actividades no son todas iguales, no es lo mismo un departamento básico como matemática que un departamento de carrera como construcciones. Entonces hay muchas peculiaridades que el sistema de registro debe tener en cuenta. Por cuatrimestre, nosotros tenemos en promedio para todas las carreras unos 700 cursos activos. Cada curso es una asignatura, puede tener muchas divisiones internas. Hay materias con más cursos internos que otras, y en promedio, y este cuatrimestre fueron un poco más, hay unas 25.000 inscripciones. Cada alumno se inscribe en varias asignaturas, entonces obviamente el número de inscripciones que tiene que soportar nuestro sistema de registro es bastante importante. Marcamos esto simplemente como para comentar la diversidad de situaciones académicas que tenemos en la facultad, y por ende cualquier sistema de registro de actividades académicas tiene que estar registrando, valga la redundancia, a toda esta cantidad de situaciones diferentes que tenemos en todo el alumnado. ¿En qué situación estábamos hasta principios de este año? Nosotros, antes de 2013, teníamos un sistema propio de registro informático de las actividades académicas de los estudiantes, y en el año 2013, después de un año largo de preparación, se instaló el sistema guaraní en su versión 2.7. Esta versión, muchos la conocen, la versión 2, tiene una arquitectura de formato web para los alumnos y docentes, y de formato Windows en Informix, la base de datos para la parte de gestión. Esta diferencia en las dos presentaciones de trabajo del guaraní, hace que sea bastante diferente la parte de gestión de la parte de docentes y alumnos, pero fundamentalmente el problema es que la parte de base de datos usa el motor, como dijimos, de Informix, y en este momento, a lo largo de los años, no queda mucha gente en la facultad con conocimiento profundo de este tipo de base y este tipo de motor. De hecho, para lograr la implementación en la facultad, no lo hizo solamente la gente de la facultad, la parte técnica de la facultad, sino que hubo ayuda externa, un grupo de consultores en ese momento, que trabajó junto con la parte académica y la parte de informática de la facultad para poder lograr esta implementación. Y bueno, era en ese momento toda una situación nueva, había muchísimas cosas que el guaraní de esa versión parecía no corresponder a la necesidad académica que teníamos en la facultad, entonces se hicieron muchas personalizaciones. Uno que ahora ya las ha vuelto a analizar, ha visto que en general no todas esas personalizaciones eran imprescindibles. Muchas también se fueron haciendo en ese momento para continuar una especie de tradición que había en la facultad de cómo se hacían las cosas, en vez de una revisión de los métodos para realizar las tareas de los registros. Antes de guaraní, el sistema, como yo les dije, era un sistema propio y no era un sistema integrado. Era un sistema que tenía varias partes. Una parte para inscripción a examen, otra parte para inscripción a cursada, otra parte para planificaciones. Nosotros tenemos
una característica que tienen algunas otras instituciones, que es un sistema de prioridad para las inscripciones a cursada, es decir, a todos los alumnos regulares se los evalúa con cierto criterio, promedio, estado de aprobación de las materias, el seguimiento del plan de estudios, y con eso se hace una especie de orden de mérito entre los alumnos, y los primeros, los que tienen el mayor coeficiente, la mayor prioridad, numéricamente es la menor, pero conceptualmente es la mayor prioridad, son los que primero se inscriben a lo largo de la semana de inscripciones. ¿Por qué? Porque, bueno, porque los cursos tienen vacantes, como todos saben, y horarios distintos, entonces los que mejor prioridad tienen son los que van a tener más opciones para elegir. Entonces, este sistema de prioridad, muy, digamos, propio de la facultad, hubo que implementarlo en un sistema externo porque no lo lograba el mismo Guaraní, y lo mismo fueron las inscripciones, la planificación, por ejemplo. Entonces, cuando llegó Guaraní 2, varios de estos sistemas satélites se incluyeron en Guaraní, pero otros no, otros se mantuvieron trabajando fuera del sistema. Por ejemplo, el sistema de prioridades que les estaba mencionando. O bien, el sistema de carga de comisiones a cursada, ese sistema sobrevivió a todo el Guaraní 2, entonces los departamentos docentes siguieron durante estos años cargando sus comisiones para cada cuatrimestre en un sistema externo. Bueno, puntualmente el Guaraní en estos años tuvo ciertos inconvenientes, y en los últimos años demostró tener una inestabilidad en el sistema difícil de corregir. Difícil de corregir por la arquitectura del motor, y además porque, bueno, como decíamos al principio, no teníamos todavía toda la gente que supiera estos problemas que tenía para poder corregirlos. Así que no todas las funciones las estaba cumpliendo como debía hacerlo. En particular, fueron los momentos de gran estrés que sufre el Guaraní, que es uno de los momentos de gran estrés, es la inscripción a cursada, como les acabo de comentar, por el tema de la prioridad. Hay una semana de inscripción, la gente tiene que anotarse a partir de un dado horario, porque ahí si se anota más tarde, no puede perder esa vacante que está buscando. Entonces, esa semana es un sistema de alto estrés para cualquier sistema de registro, en particular para el Guaraní, y en más de una ocasión el sistema colapsó durante la semana de inscripciones. En particular, el colapso fue importante en la inscripción del primer cuatrimestre 2020, que nosotros ya para esa fecha ya estábamos obviamente trabajando desde bastante tiempo en la idea de cambiar y pasarnos a Guaraní 3, pero en realidad hay que reconocer que este problema fue, digamos, la gota que derramó el vaso para decidirnos que había que cambiar. Entonces, a partir de esta situación, y como comentaba Hernán, justo después que nos pasó esto, empezó que la facultad estaba cerrada, así que hubo que trabajar de un modo bastante inusual para todos los que trabajábamos en la facultad, como nos pasó a todos durante este año. Tuvimos que ponernos a trabajar en la migración del sistema Guaraní.
Entonces, en una primera etapa se pensó, hubo varios análisis, yo les cuento más o menos cómo fue la historia, se pensó en pasar a la versión 2.9 como paso intermedio antes de pasar a la versión 3. Todos estos análisis fueron previos a estos meses, o sea, se fueron haciendo en marzo o hasta en abril, ya en las primeras reuniones, digamos, virtuales que tuvimos que hacer para hacer este trabajo, y se fueron relevando las personalizaciones que existían en la versión 2, se fueron analizando por qué estaban estas personalizaciones, cuál era su función, para qué fueron necesarias hacer, y también una de las partes críticas del sistema que hubo que analizar y que seguimos trabajando en ello fueron los planes de estudio. Uno de los problemas que tuvo Guaraní en la primera versión es que no había podido egresar alumnos. Los alumnos seguían egresando del modo anterior a Guaraní, o sea, manualmente por el control de la dirección de títulos. Entonces, ¿por qué fue esto? Porque los planes de estudio que estaban cargados en el Guaraní 2 no tenían todas las condiciones, no incluían todas las condiciones que necesitaba un alumno para egresar. O sea, un problema de carga de funciones en el sistema para reflejar la necesidad académica de la facultad. Entonces, todo este análisis de cómo estaban los planes, cuáles eran los errores, las personalizaciones, se fueron haciendo a partir del mes de marzo de 2020. Se llegó a la conclusión de que había muchos errores en los planes y se corrigieron en la versión 2.7. Todo esto se fue haciendo con un grupo externo de consultores especializados que la facultad contrató específicamente, que trabajaron y siguen trabajando con nosotros para llevar a cabo este procedimiento. Estos sistemas, las personalizaciones y los planes de estudio se fueron analizando rápidamente en un tiempo muy breve y muy intenso, porque había que llegar al principio del segundo cuatrimestre para poder hacer un sistema migrado, para poder tener un sistema migrado y lograr una inscripción exitosa, que era nuestro primer motivo que nos llevó a la migración en un tiempo bastante breve. Entonces, como decía, junto con estos consultores se empezaron a analizar la necesidad de las personalizaciones. Se vio que muchas de las personalizaciones no se necesitaban en el formato en que estaban, y que los planes de estudio necesitaban ser revisados y recargados. Entre todo esto, como les decía al principio, se fue viendo que en realidad pasar a la versión 2.9 como paso previo a la versión 3 era un trabajo mayor al que realmente se iba a necesitar para pasar directamente a la versión 3. Y entonces, en las reuniones que nosotros teníamos con los consultores para contarles cómo era nuestra idiosincrasia, y también en las reuniones que tuvimos en ese mismo tiempo con la gente del CIU, con Hernán, con Sebastián Natarelli, con otras personas, nos fuimos dando cuenta, el grupo de trabajo, que en realidad lo mejor que podíamos hacer era pasar directamente a la versión 3, que iba a ser lo más eficiente. Y entonces, con todo este análisis, se descartó la idea primera de hacer una doble migración, y se hizo directamente todo el esfuerzo para pasar a la versión 3, que la versión que tenemos hoy es la 3.18 de Guaraní. Les muestro el equipo de trabajo que se implementó en la facultad. El equipo de consultoría trabaja con todos, en particular
hay 2 secretarías que son las que están a cargo de este proyecto, la Secretaría Académica y la Subsecretaría de Tecnología de la Información. El equipo que nosotros manejamos tiene personas de varias funciones. Yo trabajo para la Secretaría Académica en la parte funcional y tenemos al ingeniero Rodrigo Calero, que está en la parte técnica como subsecretario, y cada uno de estas áreas maneja, en realidad se conecta, se comunica con las áreas usuarias del sistema, que van a ser los departamentos docentes, las áreas de la Secretaría Académica como alumnos, admisión, títulos, y también las áreas técnicas de la subsecretaría, porque son las que tienen que, a la larga, mantener el sistema funcionando. Así que acá hay equipo diverso, con muchas personas, con muchos tipos diferentes de perfil, que tienen que trabajar todos juntos. Y bueno, en particular, en mi caso, yo trato de traducir las necesidades académicas a la parte técnica y viceversa. Entonces, para redondear, les comento cómo fue esta historia. Como les dije al principio, estamos contando más o menos lo que nos pasó en el medio de la virtualidad. Estábamos en el mes de marzo, abril ya, y empezamos primero a capacitarnos nosotros en las necesidades de Guaraní 3, en su función, en entender la filosofía del programa, que es muy diferente a lo que nosotros conocíamos de Guaraní 2, y empezamos a entender cómo funciona este sistema. Y luego de entender esto, que hubo que aprender y aprenderlo en poco tiempo, empezamos nosotros, que sabíamos cómo hablar a la gente, al personal no docente de la facultad, empezamos con los cursos de capacitación. Empezamos a reunirnos una vez por semana y luego 2 veces por semana en una reunión así por streaming, con una máquina de prueba que teníamos para ir mostrando cómo funcionaban las cosas y enseñando cómo hacer actas de cursada, cómo hacer mesas de examen. Y bueno, fue un desafío empezar uno de los temas, como les comenté al principio, había que empezar prácticamente de cero, que era la carga de comisiones a cursada en guaraní, porque se había usado un sistema satélite muy viejo, hecho ad hoc en la facultad. Entonces había que empezar cómo cargar algo que ni siquiera se había hecho en Guaraní 2. Entonces, estos cursos de capacitación, la gente participó con muchas ganas. Tenemos que admitir acá que hubo muchísima participación y muchísimas ganas de aprender por parte del personal de la facultad. Como decíamos antes, se pensaron cuáles eran las personalizaciones mínimas que teníamos que hacer. Nosotros tenemos un sistema de calificaciones alfanumérico para las materias en la Facultad de Ingeniería. Los alumnos tienen 3 oportunidades para dar examen antes de tener una nota numérica, y entonces eso tenía que ser reflejado en el sistema y eso hubo que personalizarlo. Y bueno, entonces nos encontramos con, ya llegado junio, julio, había que cargar los cursos del segundo cuatrimestre. Eso tenía que hacerlo todo el personal en cada uno de los 18 departamentos, y después cargar las actas de cursada del primer cuatrimestre. En esa época se migra el sistema 2 al sistema 3, y entonces todos los alumnos ya inscriptos en el sistema 2 pasan al sistema 3 por migración, pero hay que hacer las actas de cursada y hay que cargar los turnos de examen las mesas de examen, del turno
que fue finalmente en septiembre por el tema de la pandemia. Nuestro primer cuatrimestre tuvo turno de examen recién en septiembre porque terminó en agosto. Y también hubo que preparar instructivos, que se hicieron videos y archivos PDF y distintos medios para llegar a los docentes y a los alumnos. Los alumnos fueron más rápidos, a los docentes costó un poco más, para que sepan manejar el sistema guaraní nuevo. Claro, para docentes y alumnos era web y siguió siendo web, cambiaba la forma, se ve distinto y había otras funcionalidades, pero el cambio fundamental fue principalmente para el personal no docente. Bueno, esto es más o menos la historia que les quiero contar. Fue un muy buen desafío. Tuvimos que trabajar muchísimo durante estos meses, pero yo creo que el resultado fue satisfactorio. Y bueno, yo ahora le voy a pasar la posta al ingeniero Calero para que cuente un poco más de la parte técnica que hubo que realizar para llevar a cabo esta implementación. Así que bueno, dejo de compartir la pantalla y entonces pasa a compartir el ingeniero. Así que les agradezco por mi parte que me hayan escuchado y después estaré a su disposición para cualquier pregunta que me quieran hacer. Bueno, Claudia, muchas gracias. Voy a compartir por mi lado. Ahí creo que estamos viendo. Bueno, antes de, digamos, a mí me toca un poco la parte técnica, pero quiero destacar que en realidad lo técnico tiene que estar acompañado fundamentalmente y principalmente por lo funcional y por lo que mencionaba Claudia, que es la capacitación y la motivación de todas las áreas que van a usar el sistema. Nosotros desde la subsecretaría somos los responsables de que el sistema esté operativo, de que el sistema funcione, de la disponibilidad del sistema, que esté accesible, pero eso puede estar todo, pero si no hay usuarios, operadores, alumnos, docentes, no docentes, que sepan utilizar el sistema, la rueda no gira. Entonces, como mencionaba Claudia, el equipo que se creó fue realmente pensando en esta diversidad. Ella había mostrado que el equipo estaba, digamos, armado desde lo funcional y lo técnico. Si bien trabajamos todos dentro de la facultad y obviamente a las reuniones que asistíamos de ambos, digamos, de ambos frentes, esas reuniones que teníamos internas y también las reuniones de seguimiento que un poco más espaciadas, cada 15 días, teníamos con el equipo de Hernán, ¿sí? Con Sebastián, que un poco para nosotros era dar el examen para decir cómo vienen los avances, y la realidad que nos ayudó bastante el hecho de tener esas reuniones, más que nada para orientarnos tanto de lo funcional como también de lo técnico, ¿sí? La idea de lo técnico era, obviamente, como mencionó Claudia, la infraestructura que teníamos, una infraestructura ya antigua, el sistema estaba corriendo en un Windows Server 2000, con un Internet Information Server también desactualizado, con lo cual fuimos por todo y fuimos a tecnología, no sé si llamarla de punta, pero a tecnología actual y tecnología un poco más vigente que lo que nosotros veníamos utilizando en la facultad. Digamos, la migración fue radical, yo creo que desde lo funcional, como dijo Claudia, en cuanto a que había que aprender a usar un nuevo sistema, cambiaban conceptos, como también de lo técnico, ¿sí? Porque ahora, digamos, estamos manejando una arquitectura que es nueva para nosotros y justamente estamos capacitando a los equipos que tienen que mantenerla. La primera gran decisión desde lo técnico, ¿sí? Y que está ahí en el punto número 1, era el hecho de dónde implementar el sistema. Implementarlo dentro de la facultad, implementarlo fuera de la facultad. Eso nos llevó algunas reuniones
para entender qué era lo mejor, ¿sí? O por lo menos qué es lo que nosotros veíamos que era lo mejor. Aprovechando el convenio que tiene la UBA con ARSAT y la disponibilidad que teníamos para poder alcanzar un esquema de 4 máquinas virtuales, que en sí son las que hoy en día están funcionando, se tomó la decisión, nueva también para nosotros, porque históricamente los sistemas académicos siempre estuvieron dentro de la facultad, de llevar nuestro sistema académico a una infraestructura cloud o en la nube, principalmente basada como dije, en el data center de ARSAT. Y con una arquitectura y una tecnología basada en el esquema de Docker, ¿sí? En un clúster de Docker, más que nada para los frontend, que también era nuevo para nosotros. Y ahí con mucho apoyo del equipo de consultoría técnico, Carlos y Damián ahí nos dieron una gran mano, digamos, nos mostraron la luz, el camino, para que nosotros, digamos, vayamos siguiendo ese camino y poder entender, todavía lo estamos entendiendo, cómo implementarlo y cómo quedar implementado. Estuvo dentro de este conjunto de decisiones, ¿sí? También tuvimos contacto con otras universidades. Recuerdo Hernán nos hizo un contacto con la Universidad Aureche y ahí tuvimos un meet, porque ya estábamos en pandemia. Imagínense que, refresco un poco, nosotros, la facultad a nivel institución toma la decisión de migrar a la versión 3 en marzo, ¿sí? Y el primer objetivo, que era realizar las inscripciones de nuestros 8.000 alumnos, era a fines de septiembre. O sea, un desafío inmenso, no solamente de lo técnico también, pero muy grande de lo funcional para cambiar el chip y empezar a usar el nuevo sistema, tanto docentes y alumnos. La verdad que eso es un hito y un hecho que es para destacar de cómo el equipo afrontó la situación, digamos, se metió en la cabeza alcanzar el objetivo y se estuvo trabajando intensamente en cuarentena, digamos, todo virtualizado, ¿no? Obviamente, para poder alcanzar ese objetivo. Bueno, y llegamos con esto que estoy mostrando un poquito acá. Ahora les voy a mostrar un esquema como para que quede un poquito más claro, pero algo para destacar es el tema que también otra decisión que tuvimos que tomar, y un poco, imagínense con los tiempos que les comenté, no a las corridas, pero sin mucho tiempo de meditación, era el tema de la validación de usuarios, ¿sí? La facultad tiene un sistema llamamos login único, en el cual está basado en OAuth, y la idea es que tanto alumnos como docentes o cualquier usuario de la facultad utilice ese sistema para entrar utilice esa autenticación para entrar a los sistemas. Bueno, y había que integrarlo con Guaraní. Fue otro desafío, ¿sí? que pudimos sortear. Tuvimos algún inconveniente muy pequeño al principio, hasta que más o menos sintonizamos, y igualmente dejamos la posibilidad del login propio de Guaraní, como para experimentar un doble ingreso. Eso, fíjense que ahí, digamos, el último bullet que habla sobre la réplica del sistema. ¿Por qué hablo de eso? Esto es un poquito a nivel, muy de alto nivel, pero para que algunos que son un poco más técnicos entiendan cómo al final implementamos, ¿sí? el sistema. Bueno, básicamente ahí es un esquema dockerizado para los frontend, ¿sí? Tanto de autogestión, gestión y prescripción, con un balanceo de los contenedores, y una base de datos replicada. En principio hoy en día no está en forma sincrónica, sino está asincrónica, dentro del mismo sitio, del mismo esquema de virtualización, y lo que estamos trabajando actualmente, porque digamos esto no terminó, o sea, la implementación, si bien lo más grande se hizo, pero sigue, es la réplica del sistema igual al que está montado en ARSAT en nuestra facultad, como para tener una seguridad adicional, digámosle, del sistema dentro de los muros de la facultad, de nuestro data center, y poder también tener un ambiente en el cual probar y testear muchas cosas.
El out, ¿sí? Fíjense que la autenticación que utilizamos para la implementación, hoy en día está con un servicio corriendo en Fiuba, estamos planificando llevarlo también a ARSAT y tener digamos, una sincronización con el LDAP que tenemos nosotros como fuente, como la base de datos de la autenticación de los usuarios. Esto la verdad que fue un gran desafío, y hacer funcionar esto llevó, digamos, muchos ajustes finos, trabajos tal vez durante el fin de semana, que agradezco a todos los que estuvieron ahí. Los domingos parábamos para el asadito y después seguíamos. Yo un poco colaborando, no metido arriba de los fierros, pero sí tratando de empujar, ¿sí? Ahí ya tenemos otros autores que estuvieron arriba de las configuraciones y demás, y que unimos distintas áreas también de la subsecretaría para empujar, y junto con Damián y Carlos, nuestros consultores más técnicos, poder lograr una solución de este tipo. Y la verdad que nos funcionó, porque como dijo Claudia, pudimos alcanzar nuestro primer desafío, que era la inscripción, exámenes finales, inscripción a cursada del segundo cuatrimestre, y que sabíamos que no podíamos fallar, ¿sí? Porque ya habíamos tenido un traspié en las primeras inscripciones y no podíamos repetirlo durante este año, y la realidad es que, si bien empezamos en agosto, primero fue una inscripción a exámenes finales, que fue la primera, digamos, prueba de fuego, por decirlo de alguna forma. Luego tuvimos la inscripción a segunda cursada. La inscripción dura, tanto de exámenes finales o a cursada, dura una semana cada una. Para citar algunos números en esas inscripciones, tuvimos 29.000 inscripciones a materias, en las cuales se inscribieron 7.500, 7.600 alumnos, utilizando el sistema productivo, y con atrás todo un equipo, un batallón, ¿sí? Como decíamos, monitoreando y dando soporte tanto a alumnos nuevos, aquellos que vienen de CBC, que también es la primera vez con el sistema. En realidad esta era la primera vez con todos, tanto con los de grado como los que ya estaban cursando en la facultad, como con los que venían nuevos, porque estábamos todos debutando con este sistema. Y la realidad es que por suerte fue exitosa, pudimos hacerlo, pudimos pasar este gran desafío, y fue digamos, la primera ola del tsunami, como decía, pasó, y pudimos avanzar. De hecho, hoy en día no es que estamos tomando sol, ¿sí? Arriba de la balsa, se nos vienen diversos desafíos, pero este el primero, y era el que toda la facultad estaba expectante. Pudimos hacerlo gracias a la colaboración y al trabajo de todo el equipo. ¿Cómo estamos hoy en día? ¿Cuál es la situación actual del sistema? Obviamente que continuamos trabajando en implementación, por eso decimos primer desafío como el primer granito que cumplimos, pero la realidad es que se hizo una migración porque los datos ya no están más en nuestro motor Informix, ya los datos están en el motor del Postgres del Guaraní 3. Está la información ahí, la información está saneada en gran parte, seguimos trabajando con algunos planes de estudio. Hablo de información saneada porque, como dijo Claudia, hubo que revisar muchos de los planes de estudio y probar que la migración funcione, que si bien lo hizo y funcionó y se migraron muchos, algunos estamos con retoques que se van viendo capaz en casos puntuales de alumnos que nos hacen llegar su caso para poder analizarlo, con lo cual nos quedan desafíos por cumplir. Ahí yo puse, acá pusimos algunos próximos objetivos de los cuales estamos trabajando en certificados personalizados, que son requisitos de UBA, es decir, poder emitir certificados con toda la normativa UBA, y que si bien el sistema lo hace, lo que estamos haciendo es personalizándolo para que salga, digamos, de una forma ya directamente, que no haya que hacer nada más, y entregar ese PDF, incluso que los alumnos tengan acceso directamente a realizarlo.
Otro de los y aquí hago un tema también con la incorporación del CBC, de la información que nos llega del CBC, migrándola, insertándola en el sistema y pudiendo emitir el certificado completo. Otro gran objetivo es el sistema de encuestas, que si bien sabemos que hay un sistema especial que tiene el SIU, que nos brinda el SIU, que también lo estamos analizando, tenemos que salir con un sistema próximo de encuestas para renovar el sistema anterior que teníamos. El tema de este punto es muy importante, el tema de la integración con Moodle, nuestro campus FIUBA, la facultad, hago un paréntesis acá rápido, la facultad tiene un campus basado en tecnología Moodle, en el cual hoy en día es la facultad básicamente, está funcionando en línea y donde se están cursando todas las materias de la facultad. Lo que tenemos que hacer es, bueno, justamente ayer hubo una charla de eso, realizar la integración con Moodle para poder inscribir automáticamente, crear las aulas, digamos, y que eso funcione en forma automatizada. Hoy en día estamos haciendo parte automatizada y parte manual, si bien lo estamos, digamos, llevando de un sistema a otro, pero el objetivo es poder realizarlo en forma totalmente automática y que nos va a servir y nos va a alivianar bastante el trabajo interno que tenemos con ese punto. Otro de los grandes objetivos que tenemos es el legajo del alumno dentro de Guaraní 3, y acá es un poco la integración de Guaraní también con sistemas y repositorios que tenemos nosotros hoy en día en la facultad. Tenemos un sistema que se llama Transparencia, un portal donde se publican todas las resoluciones del Consejo Directivo, o cualquier tipo de resolución está publicada ahí, también las que son obviamente referidas a alumnos, y la idea es poder integrarlo con el Guaraní 3 para poder tener el legajo completo del alumno. Estamos analizando también cuál es la mejor forma, si hay algún sistema que sabemos también que el SIU tiene sus herramientas para integración, con lo cual es otro de los próximos objetivos que tenemos. Más allá, estos son los principales, pero obviamente digamos, el trabajo de implementación continúa, y en ese mismo trabajo de implementación la idea que tenemos, y de hecho la estamos llevando a cabo, es la capacitación también interna de tanto las áreas funcionales como también de las áreas técnicas, para poder manejar y tomar las riendas del barco, que hoy en día lo tenemos gran parte soportada por nuestro equipo de consultoría, poder tomarlas y llevarlas adelante sin ningún problema. El segundo ítem que no lo nombré, pero la cantidad de personalizaciones que hoy en día tenemos son 5. No sé si Claudia lo ha nombrado, pero anteriormente en el Guaraní versión 2.7 teníamos más de 100 personalizaciones, algunas capaz muy pequeñas, ¿sí? Pero la realidad, y esto sí es no sé si un consejo, pero digamos, lo que nosotros nos convencimos de hacer es de hacer la menor cantidad de personalizaciones posibles al sistema para poder estar al día con el tema de las migraciones y tener que retocar la menor cantidad de cosas cuando haya que saltar de versión. Es algo que aprendimos de nuestra experiencia y que realmente recomendamos que aquel, digamos, que está pensando, aquella facultad que está pensando hoy en día en la migración o en las personalizaciones, y muchos de ustedes ya lo sabrán también, es tratar de retocar el sistema estándar lo menos posible. Bueno, para terminar, acá mencionar un poco el equipo de trabajo de la facultad, que bien merecido lo tiene, ¿sí? Digamos, acá están, no podemos mencionar a todos porque son demasiados, las áreas internas de la Secretaría de Gestión Académica, mucha gente trabajó para lograr este objetivo, lo mismo que las áreas internas de la subsecretaría, que estuvieron firmes ahí, como digo, al pie del cañón, para poder resolver cualquier tipo de inconveniente técnico y de brindar información de cómo estaba implementado, cosas que había que implementar internamente y poder,
digamos, sobrellevarlas. Y bueno, después el equipo, en cuanto a lo que es eso que vimos en el esquema de Claudia, los líderes de proyecto, ¿sí? Tanto técnico como funcional, que estuvieron y están, ¿sí? Llevando a cabo y a cuestas el desafío el cual nos pusimos, y por suerte lo estamos cumpliendo. Así que por mi parte estoy muy agradecido a todos ellos, muy agradecido también al equipo del CIU, que siempre estuvo ahí con nosotros, respondiendo tal vez dudas y consultas inmediatamente, o en un tiempo de respuesta muy, muy corto. Obviamente que ellos nos pusieron también en el barco de migrar a versión 3 en 5 o 6 meses, así que bueno, ahí lo acompañaron, y eso es para destacar. Así que la presentación, digamos, hasta acá llegamos con un poco el relato y contando lo que es nuestra travesía, nuestra historia, con lo que la migración del 2.7 al 3, algo que tal vez pensábamos que era inalcanzable, lo pudimos alcanzar, y bueno, y seguir dando lo mejor para poder terminarlo, ¿no? Bien, aquí ya termino. Dejamos el espacio si hay dudas o consultas acerca de un poco lo que estuvimos contando, ¿no? O cosas que no contamos y algunos de nuestros compañeros que están ahí nos quieran ayudar. Perfecto. Sí, tenemos un ratito. Tenemos el beneficio de ser los últimos antes del corte, así que tenemos un poquito Bien. de tiempo. Llegamos parte del almuerzo. A costa de parte del horario del almuerzo, exacto. Así que si quieren abrir los micrófonos. Sí, buenas tardes sería. Ahí está, si me ven, Pablo de Tecnología Industrial. Rodrigo, vos comentaste justo, perdón, que estaba con Milena que me estaba hablando, comentaste que estaban, no sé si estaban o van a estar disponibles las resoluciones en algún lugar, y justo esa parte me interesaba puntualmente. Si están o van a estar disponibles. Hoy en día la facultad tiene un portal que se llama Transparencia, FIUAR, donde están disponibles las resoluciones. Ya hoy en día se pueden buscar ahí. Es un portal independiente, ¿sí? que brinda la facultad. Y la idea, lo que estamos analizando, es cómo integrarlo con el legajo del alumno para las resoluciones que tengan y que estén referidas a situaciones del alumno, equivalencias y demás, créditos otorgados, se linkeen para concentrar todo el legajo del alumno dentro del Guaraní 3. Ok, es solamente porque, por ejemplo, puede haber alumnos que tengan resoluciones de ayudantes, que sean alumnos, pero que la resolución sea ayudante. No está contemplado, es solamente para alumnos, resoluciones sobre cursadas, equivalencias, no cargos docentes, ¿no es cierto? A ver, claro, el portal tiene todo, ¿sí? El portal de transparencia, Ajá. ahí tiene todo. Lo del Guaraní, estamos hablando del legajo del alumno. Para el legajo del personal de la facultad, tanto docente como no docente y demás, ya estamos, digamos, acompañando un poco también a la UBA en su camino hacia Mapuche, y nuestra idea es justamente ver cómo también utilizar el sistema ese para lo que es el legajo, ¿sí? Pero ya a nivel administrativo, si querés mencionar, digamos, ponerle algún título, para poder integrarlo también con ese tipo de resoluciones que no son de alumnos, ¿sí? Claro. Sino son más que nada del personal, docente en este caso, pero podría ser de, digamos, no docente y demás, ¿no? Ok, gracias. No hay por qué. Perfecto. Tenemos una consulta que preguntan, debe ser de ustedes, si lo van a implementar en posgrado también. Si van a implementar eso, en posgrado. Eso, Claudia, querés mencionarlo vos, pero es la idea. Es la idea esencial. Una vez que este grado esté encaminado, por lo menos nadie dice perfecto, pero encaminado mayoritariamente, es implementar en todo lo que tenemos en posgrado. Hay muchas carreras de posgrado en la facultad, doctorados, becas. Es importante la integración de esa parte, pero esto va a futuro, todavía no es una cosa de hoy.
Esperamos que sea lo antes posible, pero todavía no estamos trabajando en esa parte, pero esperamos que sea lo más pronto que lo podamos conseguir. Perfecto. Sí, la idea, perdón, agrego una cosita Sí. con respecto a lo que dice Claudia. El hecho de posgrado, lo que sí tenemos planeado avanzar en lo próximo es el tema de ir entrando en contacto con el sistema, con la capacitación de las áreas funcionales, el hecho de empezar a entender un poco el sistema en la plataforma que tenemos de test, como para que vayan amigándose. Eso sí es, digamos, es algo que se viene. Bien, había alguien que también preguntaba si existe la posibilidad de que compartan si es que hicieron videos para las capacitaciones de usuarios. Creo que era alguien de Formosa. Y espere que les transmito varias preguntas. Tengo varias preguntas de Paola de La Plata, que pregunta cómo hicieron para limpiar las personalizaciones, cómo pusieron de acuerdo a los usuarios, si tienen sedes, cuánto tiempo les llevó la migración, desde qué año tenían historia académica, si las notas las cargan los docentes. No sé, Bueno, Vamos son por orden. algunas preguntas, yo las estoy leyendo acá. Teníamos muchas personalizaciones y como les dije en un momento, no todas las personalizaciones, cuando uno se las pone a analizar con profundidad, eran estrictamente necesarias. Muchas eran para seguir haciendo las cosas como se hacían. Esto estamos hablando de la primera implementación de Guaraní en el 2013. Entonces, para mantener, muchas de ellas se hicieron exclusivamente para eso, y cuando uno vio cómo funcionaba Guaraní 3, también entendimos que muchas de las cosas que fueron necesarias hacer por personalización, algunas sí, obviamente fueron necesarias, Guaraní 3 ya las hacía. Tal vez no exactamente como uno las había personalizado, pero las hacía. Entonces, después de este análisis, logramos entender que en realidad nuestro sistema no necesitaba tanta personalización, más allá de lo que es la papelería, por decirlo así, ¿no? Certificados, reportes, esas cosas que claramente cada facultad, cada institución tiene su modo de trabajar. ¿Cómo hicieron? Pregunta para ponerse de acuerdo con los usuarios. Bueno, es una historia. Tal vez el hecho de que Guaraní 2 no hayan dado como uno esperaba al principio ayudó a decir, mira, ahora le vamos a hacer un sistema que tal vez no es exactamente como se hacía en el pasado, pero va a funcionar. Y con eso, con esa promesa, la gente llegó a usarlo, pero hay que convenir que el sistema realmente consigue lo que promete, y todo el mundo se encontró con que, bueno, esto se puede hacer, y cuando nos encontramos con cosas que no se puede hacer, bueno, cada uno puso su granito de arena para buscar qué es lo que se podía y qué es lo que no se podía, y cómo se podía hacer, y hasta empezamos a encontrar soluciones inteligentes para esos problemas, más allá de la tradición histórica. Nosotros en la facultad tenemos sedes físicas. Una de las preguntas de Ana, si tenemos sedes físicas, pero no tenemos sedes funcionales. Nosotros somos una única sede como facultad, entonces eso también es una facilidad a la hora del software. Y la migración nos llevó poco tiempo, relativamente. Para lo que debería llevar, ¿no? Nos llevó poco tiempo para lo que debería llevar. Para lo que tal vez nos hubiese llevado en circunstancias más normales, por decirlo así, porque hay que admitir que en estos meses todos hemos trabajado, y más los que estábamos metidos en este proyecto, muchísimas horas, y muchísimas horas no horas diurnas, ¿no? A veces trabajando fines de semana, como decía Rodrigo, trabajando, haciendo chats y meets a las 9 de la noche, porque encontrábamos algo y queríamos saber cómo funcionaba. Hubo un trabajo bastante importante con mucha participación de la gente.
nosotros teníamos historia académica registrada desde antes del 2012, porque ya se había hecho una migración del sistema propio al sistema guaraní 2.7 en el 2013, 2012, 2013, y hay registros desde, por lo menos, desde que empezó el último plan de estudio del año 86, hay registros guardados de ese sistema. Después, bueno, lo último que me pregunté, y así termino, es cómo hicimos la incorporación de las notas, las siglas las incorporan. Conseguimos enseñarle una cosa que nos costó, por eso decía que a veces con los docentes costó más, enseñarles a los docentes que carguen sus notas y que no las dejen. Todavía algunos lo hacen y estamos trabajando en eso, que la carguen en el guaraní y las notas son cerradas, las actas, por el personal administrativo, cosa que ha ordenado muchísimo el tiempo en el cual llegan las notas al sistema. Genial, gracias. No, por nada. Después tengo más preguntas, pero bueno, que siga el resto y después les voy a preguntar. Mandámelas por mail. Para no acaparar. Dale, dale. Rodrigo, eso les iba a pedir. O sea, la presentación que después vamos a dejar disponible para que las puedan descargar junto con los videos. Les vamos agregamos los datos de contacto, si querés. Dale, por favor, buenísimo. Claro. Genial, gracias. Muy bueno. No hay ningún problema. Realmente, nada, los vimos de cerca, vimos todo este proceso muy de cerca. Me quedo con el que para mí es el número más impactante. Bajar de 150 a 5 personalizaciones es mínimamente una proeza. Y doy fe de la dedicación que tuvieron, de cómo estaban en cada momento, en cada encuentro que teníamos para ver el avance del proyecto, de cómo debatimos bastante acaloradamente la decisión de si el tiempo alcanzaba o no para migrar al 3, y que finalmente logramos ponernos de acuerdo. Y la verdad es que los felicitamos desde el equipo de SIU porque han hecho un gran trabajo junto con el equipo de Alicia. Hola, buenos días. Una acotación, Hernán, respecto de esto de lo importante de llevar a solo 5 personalizaciones, que en esas 5 están contabilizadas las de formato propio de las actas y certificado analítico y demás. O sea, en cuanto a lo funcional específico, hay 2 fuertes, digamos, que tienen que ver con una forma muy arraigada y muy particular de trabajo de FIUBA. Entonces, bueno, tuvimos que adecuar el sistema a su funcionamiento, digamos, y no cambiarle sus formas. Pero en cuanto a personalizaciones, esas nomás son las más fuertes. Perfecto, mejor todavía. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Después, bueno, si nos ha quedado, a mí se me fue pasando el chat un poco rápido. Como les dijimos, en las presentaciones vamos a dejar los mails tanto de Rodrigo como de Claudia para cualquier pregunta específica. Sabemos que siempre este tipo de charlas se pueden hacer más extensas y con una forma un poco más de debate, pero bueno, la verdad es que tenemos varias charlas, todos estamos ya esperando ansiosos el almuerzo, así que les agradecemos una vez más a Rodrigo y a Claudia haber aceptado esto, haber venido a contar esta experiencia. Sabemos que hay muchos que están mirando esto, digo, no solamente todo lo que contamos, sino además el hecho de haber trabajado 100% en pandemia y virtualmente con el desafío adicional a lo que ya era un gran desafío. Así que bueno, les agradecemos de nuevo y bueno, gracias a la gente también que está aguantando a las 13:03 todavía escuchando. Sí, ya los dejamos. Vamos a... Emi, ¿querés hacer la foto del final? Emilia. Está muteada. Sí, ahí está hablando, pero está muteada, Emi. Estás muteada, Emi. Perdón. Ahí va. Ahora sí. Ahí está. Ahí está. Si pueden prender las cámaras los que tienen y hacemos una foto con cara de hambre. Esa es muy evidente. ¿Cara de hambre? Con caras de sorprendido. Son varias pantallas. Activen todas sus cámaras.
Buenísimo, después vamos a hacer un súper mural de fotos. Muy bien. Tenemos como 3 pantallas enteras de cámara, genial. Me imagino. Bueno, muchísimas gracias a todos Bueno, gracias por a haber todos. participado. Y Gracias ahora a ustedes. les dejo en el chat el enlace a la charla que vamos a tener a partir de las 14, ¿sí? Que acá se las dejo, que tiene que ver con Siu Wichi y Siu Guaraní, así que tiene que ver con lo que venimos charlando. Muy bien. Bueno, gracias a todos. Gracias a Por todos. escucharnos. Gracias por escucharnos. Hasta luego. Chao, nos vemos. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Chao, gracias, hasta luego. El perro, la verdad. Gracias, Claudia.